Bienvenidos a Reviews Immortals. Hoy os traemos El legado de Dunwich, una expansión que ha salido hace muy poquito. Cuando veáis el vídeo a lo mejor hará ni 10 días que está a la venta. Es la ampliación para Arkham Horror, el juego de cartas, un juego que lo ha petado muchísimo, es decir, tuvo muchísimo hype antes de salir. Un año antes ya se estaba hablando del juego y de lo que iba a ser y cómo iba a funcionar y demás, porque bebe bastante, por ejemplo, del juego de Señor de los Anillos, del LCG, que es un muy buen juego, un juego que he jugado muchísimo. Y entonces la gente pues especulaba un poco cómo iba a funcionar, o si era similar, qué iba a aportar de más. Y ya tenemos la primera expansión. El juego me ha encantado, el juego es uno de los que más he jugado en este 2016. Es decir, he hecho la campaña a un player, en solitario, he hecho la campaña con mi colega Alberto, los hemos hecho varias veces, hemos jugado a 3, hemos jugado a 4, se le he dado todas las vueltas posibles. Entonces yo esperaba, ansiaba este legado de Dunwich, por eso precisamente, cuando te metes en un LCG, lo que necesitas son, y más en algo así tan narrativo, lo que necesitas son campañas, son ir pudiendo hacer más aventuras, ¿no? Que al final es la gracia. Las cartas están bien, te añaden más funcionalidades a tus barajas, te añaden cosas nuevas, nuevos personajes, que todo eso se agradece, pero realmente lo importante son las campañas que vienen nuevas. Entonces, ¿es indispensable la caja? Te diría que sí, te ha gustado el juego, tienes que comprarla, o sea, no hay más, porque aquí tienes 3 aventuras, las puedes repetir cíclicamente, pero al final te vas a cansar. Entonces, lo que haremos hoy no va a ser tan lo habitual en una reseña, decir si me ha gustado o opiné, sino lo que haremos es analizar un poco carta por carta el impacto que puede tener en el juego, si nos ha parecido bien, si este personaje es mejor que este otro, si podemos, esta carta está bien para añadir o de momento falta probarla un poco más porque no acaba de convencer. Es un poco lo que vamos a hacer hoy en este vídeo. Esperemos que os guste el formato y allá vamos. Bueno, pues vamos a empezar analizando los personajes. Bueno, en realidad en el vídeo solo voy a analizar los personajes y las cartas en sí de los mazos, de los jugadores. No voy a hacer ningún spoiler, no voy a revelar ninguna carta ni de traición ni demás, o sea que estad tranquilos. Y de los personajes voy a intentar comparar un poco, digamos, con su versión anterior, para saber si hemos mejorado o hemos empeorado o son complementarios, es decir, podríamos llegar incluso en el mismo equipo a Jenny Barnes y a Malasombra O'Toole. En este caso, Malasombra era un personaje que ya estaba bastante bien, ¿no? La habilidad que tenía estaba bastante bien, los stats que tenía también estaban bastante bien. Aquí vemos que hemos mejorado, tenemos un punto más de salud mental y lo único que cambia pues será que tiene un poco menos de agilidad, pero ganamos en voluntad. Pero lo que sí que tenemos que es muy bueno, Jenny Barnes es un personaje que me ha gustado mucho, lo he usado y me ha gustado mucho porque el tema es que obtienes un recurso adicional durante cada fase de mantenimiento. Esto se nota muchísimo, es decir, el hecho de que cada turno es como si tuvieras una acción gratis de ganar un recurso, ¿no? sin hacer nada, se nota mogollón y realmente este personaje para mí hemos ganado un poquito, aunque Malasombra ya era un personaje que está bastante bien. También vamos a ver las cartas que vienen, bueno, su equipo básico, bueno, el equipo que le pertenece a ella, en este caso es un arma de fuego y el arma también es súper buena, con lo cual hace el personaje aún mejor. Bueno, es un arma que tiene X municiones, o sea, lo que pagues es las municiones que tendrá y el coste pues sería equivalente a las municiones. Si pagamos 6, pues tendrá 6 tiros, que junto con la habilidad que habíamos dicho de que obtiene un recurso adicional cada vez, es bastante fácil ponerle un número de municiones bastante alto. Y lo que hace es, al combatir, recibes un +2 a la tirada de fuerza y además hace un daño adicional este ataque, es decir, es bastante poderoso. La única pega sería que es de 2 manos, pero bueno, para el efecto que tiene realmente es una pega nimia, o sea, no... Y esta sería pues la traición básica que tendríamos en este caso para Jenny. Es de las típicas estas que tienes que gastar dos acciones e investigar para quitártela y tal. No es de las peores, en realidad no es demasiado severa, con lo cual el personaje de Jenny Barnes está bastante completo. Vamos con los personajes tipo guardián. Aquí tenemos a Roland Banks, el federal, que es el que teníamos antes, que también era un personaje bastante bueno. De hecho, era uno de los que te recomendaban en la caja básica que jugaras, porque es de los más completos. Aquí hemos cambiado por Zous Amaras, la chef. Aquí sí que podemos ver algunas pequeñas diferencias más. También tenemos un punto más de salud mental. En cuanto a fuerza y agilidad, es decir, lo que vamos a usar más bien para el combate es exactamente lo mismo y solo cambiamos que aquí esta pérdida sí que encuentro que es bastante grande, el tema de que tengamos solo 2 para investigar referente a 3 cuando la voluntad es de las cosas que menos se usa en el juego. Entonces aquí hemos perdido un poquito,
y la habilidad de Roland también está muy bien, aunque la de Zoe no está nada mal. Después de de que hayas enfrentado a un enemigo obtienes un recurso. Es decir, es una habilidad que está bastante bien, pero realmente entre Zoe y Roland, solo por el personaje tal vez me quedaría con Roland, aunque sí que es verdad que la cruz que viene de Zoe es bastante buena. Es casi un arma, en realidad bueno, es una joya, es de estas que tengo que poner también solo uno, pero el coste es muy barato y al final lo que acaba haciendo es daño. Es cuando quedas enfrentado a un enemigo, agotas la cruz y gastas un recurso y inflige un punto de daño. Cuando queda enfrentado gana un recurso, porque es lo que hace Zoe, o sea, básicamente es casi que hacemos un daño gratis, el primer daño gratis a cuando nos enfrentamos a un enemigo, que está muy bien, la verdad. O sea, un daño gratis a cada enemigo es bastante poderoso. También es verdad que la pistola del Federal era muy buena, pero bueno, la carta está bastante interesante. Y luego la debilidad es menos dura que la que tenía Roland, que era durilla. Estas también son de las de final de partida, es decir, si no has cumplido lo que te indica, al final acabas sufriendo un trauma mental, y en este caso lo que tienes que hacer es destruir a un enemigo que buscas en la baraja, y bueno, no es excesivamente complicado. Lo único que te puede pasar es que te salga muy al final y ya no tengas turnos para ir a por él, y al final es un trauma mental, pero también teniendo en cuenta que teníamos un punto más de salud mental, que a veces Roland pecaba de que tenía pocos, bueno, pues en este caso no es demasiada mala la traición. Aquí una de las mejoras más notables, que al menos de las que más me ha gustado a mí, son las cartas de superviviente. Wendy era un poco floja, o a mí al menos no me acabo de convencer mucho cuando la llevé, por el tema sobre todo de que tenía fuerza 1. Vale, está bien, tienes esquivar bien y tienes voluntad y puedes investigar, y la habilidad es muy buena, la habilidad de poder revelar una ficha de caos adicional, o sea, una ficha nueva, está muy bien, pero esto penaliza demasiado. Es decir, sobre todo si juegas en partidas cortas, es decir, de 1 o 2 jugadores, cuando juegas 3 o 4 jugadores puedes permitirte llevar este tipo de personajes, porque ya habrá alguien que se encargue de limpiar las criaturas, pero aún así tampoco es de lo mejor investigando, ni tampoco tiene grandes... No sé, me faltaba algo. Y sin embargo aquí con Pit Cubo de Basura hemos mejorado un montón. Como veis, no precisamente por los stats, porque incluso son casi igual de malos, sino porque comenzamos la partida con Duke en juego. Y Duke es su ferro, su sabueso leal, y realmente pues está muy OP, o sea, es genial. La gota si puedes combatir con un ataque de habilidad 4, que además inflige un punto de daño adicional, es decir, prácticamente está ya equipado de serie con una pistola de las buenas o con un arma de las buenas, de las que dan combate +1 o +2, en este caso +2, porque él tiene solo fuerza 2, y encima de daño adicional. Y además también te permite investigar, es decir, lo puedes hacer todo prácticamente con el perro, e investigar con una habilidad básica de 4 de investigación, que también está muy bien. Y no solo eso, sino que además puedes moverte a un lugar conectado inmediatamente antes de investigar con este efecto. Entonces, por esa parte compensaríamos, dijéramos, que no tiene mucha investigación y mucho combate, porque en realidad ya lo podemos hacer con Duke, con lo cual esos stats, bueno, quedan allí, pero no son tan restrictivos. También la vida, que si nos fijamos tiene bastante menos que el resto de personajes, pero bueno, algún puntillo le podemos poner al apoyo, que además, si os fijáis, no cuenta como tal, o sea, no cuenta como aliado, podemos tener otro aliado. Y luego aparte tenemos esta habilidad que también es muy buena, que es la de descartar una carta de la mano para preparar un apoyo, y lo puedes hacer una vez por ronda. Es decir, podemos, por ejemplo, pegar, descartar una carta y volver a pegar o investigar o lo que sea con Duke. Es decir, el combo perfecto con el sabueso, y la verdad que aquí hemos mejorado muchísimo con respecto a Wendy, que no aportaba gran cosa. La traición o la debilidad propia de Pit, pues es esta de aquí, desde estas también de que al final acabas gastando 2 acciones el turno para quitártela, porque si no, bueno, los apoyos no pueden prepararse, con lo cual es bastante molesto, porque toda la partida vas a tener que estar jugando con Duke. Al final te vale más la pena gastar las 2 acciones y quitártelo que no dejártelo en juego. Vamos con las cartas de místico. No, perdón, de místico no, de buscador, las naranjas. Aquí diré que es una de las pocas que no creo ni que hayamos mejorado ni empeorado, sino que tenemos un personaje distinto, complementario. Daisy Walker era
Un personaje que no era excesivamente bueno para jugar en solitario, porque carecía de lo que sea agilidad y de fuerza, pero tenía una habilidad muy interesante, que era la de poder usar la capacidad de tomo de manera sin gastar acción, porque tenemos varios tomos bastante buenos, sobre todo el que nos permite mirar 3 cartas y robar. Es decir, nos permitía hacer cada turno una acción en la que nos colocábamos, como si dijéramos, manipulábamos nuestra baraja para coger la mejor carta que pudiéramos de entre esas 3 primeras que nos dejaba, ¿no? Y teníamos, pues eso, una carta gratis cada turno que ayudaba muchísimo. Entonces era un personaje que se podía, en un grupo de 2, pues se podía llevar. Y no así Rex Murphy. Rex Murphy es un personaje que está muy bien para jugar partidas de 3-4 jugadores, porque puede llevar todo el peso de las investigaciones, porque lo que hace es que después de que tengas éxito en descubrir una pista, por 2 o más, descubres una adicional. Después de investigar por 2 o más, descubres una pista adicional. Entonces, puedes darle, digamos, todo el peso de la investigación, o la mayoría del peso de investigación, para que lo haga él, siempre y cuando tengas otros personajes que te puedan llegar a cubrir, si no es bastante complicado. La carta de acción de Rex está bastante bien, la verdad. Lo que te permite es robar cartas igual al número de pistas que tiene Rex encima, hasta un máximo de 5. Por 1 es un trato bastante más que bueno, porque puedes robar perfectamente 3-4 cartas. A veces puede ser complicado, porque, bueno, también es verdad que las pistas, sobre todo si eres tú el único de los pocos que estás consiguiendo pistas, es fácil que estés gastando para intentar avanzar en el caso, y a lo mejor tienes que tener a la mano en ese momento y gastarlas antes de gastar las pistas, pero en general es una carta que yo la he encontrado muy buena. Siempre que la he jugado me ha resultado bastante útil. Lo que en contrapartida tiene es que la maldición o la debilidad que tiene Rex es bastante chunga, es de las peores que me he encontrado. Es que es una carta que es recurrente, es decir, cuando la robas la tienes que revelar y ponértela en tu zona de juego, y cada vez que revelas una ficha de caos de la bolsa, si tienes éxito tienes que devolverla y volver a hacer la tirada. Y en el caso de que fracases, lo que haces es barajar otra vez la maldición dentro de la baraja, es decir, no te la quitas nunca, te está obligando a cada vez tirar 2 veces, como si dijéramos, sacar dos valores de la bolsa de caos, y encima te vuelve a la baraja. Además, si cada vez la baraja se va haciendo más pequeña, sobre todo si tienes cartas de robar, como es en el caso de Rex, con varias cartas que veremos ahora que podemos robar, y con la propia búsqueda de la verdad, la que hemos visto hace un momento, se te va haciendo la baraja pequeña y resulta que la estás robando constantemente. Es muy molesta, y es de las peores que te puedes echar a la cara de maldiciones. Vamos con el último personaje. Por cierto, es una cosa que me estaba olvidando de comentar, y también es muy interesante. Y ahora que he dicho lo de esta última carta, también decir que la forma en la que se construyen las barajas, que antes también teníamos aquí atrás explicado, es un poco diferente en esta colección, ya que la mayoría son más bien tienen tendencia, bueno, todas ellas son muy similares, tienen tendencia, digamos, a hacerlo solo de un tipo de estrategia, como monocolor, ¿no? Es decir, aquí lo que pueden meter son cartas de buscador de nivel 0 a 5, cartas básicas también de neutrales de 0 a 5, como podíamos antes, pero sin embargo de la clase que dijéramos secundaria, cuando antes podíamos meter las que quisiéramos y nivel 0 a 2, ahora sin embargo solo podemos meter cartas de nivel 0 y solo hasta 5. Es decir, ahora las barajas son mucho más reducidas en cuanto a si tengo una debilidad se va a pronunciar mucho más. Es decir, por eso te os decía que es fácil que puedas hacer. Claro, las cartas naranjas, las mayorías, las de buscador, pues precisamente son eso, son para descubrir pistas, etcétera y tal. No hay casi nada que te permita atacar o que te permita esquivar, etcétera. Al final puedes meterte 4 o 5 cartas verdes, por ejemplo, para intentar evitar enemigos y seguir por ahí buscando pistas, pero no puedes hacerte una baraja para jugar tú solo con él, porque es muy complicado. Y esto lo comentaba porque el personaje que veremos, el último, es el que más adolece esto. Este es el personaje de Jim, el trompetista. Y es que ahora mismo, tal como están las pocas cartas que tenemos, es muy difícil hacerse una baraja completa de místico, o completa, vamos, al menos necesitaremos, yo que sé, mínimo unas 15 cartas o así para llegar a las 30, completando con las 5 que podemos coger de otra clase, y las que podemos compartir de cartas comunes. Y no hay suficientes cartas de místico de momento buenas como para hacer una baraja. Además de ello, las habilidades son bastante nefastas, no me han gustado nada, así que diría que es el peor personaje de la baraja, y es mucho peor que Agnes, eso seguro.
Lo único que hemos mejorado aquí un poco es que sí que puede pegar un poco más, que Agnes tenía mucha voluntad, pero era bastante malilla pegando. Pero las habilidades que tiene, pues bueno, la primera es que podemos considerar los modificadores de la ficha esta de calavera como un 0, pero bueno, al final fichas de calavera de estas en la bolsa hay 2, y entre 16 o 17 tampoco es que salgan constantemente, es decir, en la partida a lo mejor activaremos esta habilidad 1 o 2 veces, cuando otras habilidades como por ejemplo la de Rex, que estaremos constantemente utilizándola, descubriendo nuevas pistas, o la de Jenny Barnes, estaremos constantemente cogiendo recursos, es decir, es como muy circunstancial y tampoco es gran cosa, porque encima no es ni un éxito seguro, es un 0. Bueno, está bien, pero no acaba de matar. Y la otra posibilidad que te ofrece es aún peor, porque esta al principio cuesta hasta de entender, y te dice que cuando reveles una ficha de símbolo arcano, la puedes cambiar y tratarla como si fuera una ficha de calavera. Que dices, ¿esto para qué lo voy a necesitar? Y bueno, es porque el objeto especial que él tiene es la trompeta, requiere calaveras para activarse. Y si hiciera algo muy, muy poderoso, podría llegar a entenderlo, pero es que realmente lo que hace es que cuando se ha revelado una ficha de calavera, agotas la trompeta y puedes curar un punto de horror. O sea, a ver, hay 1000 cartas que curan puntos de horror y esto es lo que le dais al pobre Jim para que sobreviva. Una trompeta, no sé, no lo veo. De hecho, es el peor personaje con diferencia y si no fuera poco, o sea, pues si no tuviera suficiente con ser muy malo y tener una trompeta que no sirve para nada, tiene la carta esta de Rapsodia final, que ojo a lo que hace, que tienes que revelar 5 fichas de caos y por cada ficha de calavera o esta de los tentaculillos de Cthulhu, recibes un punto de daño y un punto de horror. Es decir, te puede llegar hasta a morir cuando te sale esto. Yo no entiendo por qué han hecho este personaje así de... Realmente a mí me parece que está muy desbalanceado comparado con los otros, es muchísimo peor seguro. Y de hecho es injugable por la restricción de hacer la baraja solo con cartas de místico, es imposible de jugar. Lo he intentado y realmente es que no se puede. Voy a seguir con las cartas de debilidades básicas que nos vienen en la caja. Nos vienen dos copias de heridas internas, que lo que la pones en zona de amenaza y lo que te hace es recibir un punto de daño directo al final del turno y la puedes descartar usando 2 acciones. Son de estas típicas de descartar 2 acciones, o sea, de gastar 2 acciones para descartarla, que al final casi siempre conviene más gastarlas, pero bueno, si sale al final y no estamos muy tocados, pues la podemos dejar ahí un par de turnos, que tampoco molesta tanto, no es de las peores. Esta es muy similar también, al final se queda en tu zona de amenaza y lo que hace es recibir un horror directo, o sea, dijéramos es la contrapartida de la que hemos enseñado antes. Y por último tenemos la deuda pendiente, que de hecho es una de las que más me ha gustado. Como, o sea, ya que tienes algo malo, pues esta no la encuentro tan mala. Es que comienzas la partida con 2 recursos menos. Es decir, tiene su parte buena y su parte mala. Claro, las otras puede ser que no te las robes nunca, vayas jugando y no robes nunca la debilidad básica, y con lo cual pues no te ha hecho nada. Y esta sí o sí, como empiezas con ella, pues te va a fastidiar. Pero el fastidio al final no es tan grande y sobre todo hay algunos personajes que empezar con 2 recursos menos, si no son de los personajes que tienen que bajar armas muy poderosas o aliados muy caros, tampoco se nota tanto. Entonces yo cuando me toca estas son de las que más alegre me pongo, mucho más que cuando me toca alguno de los malos, ¿no? Estos que vienen en la caja básica, que a veces son bastante molestos. Más cositas que vengan en la caja, tenemos un arma nueva de las comunes, sería el equivalente más o menos al cuchillo de la básica. Lo que hace es, vale el doble, recibes también un +1 a ataque, igual que hacía el cuchillo. El cuchillo lo que permitía antes era que lo descartabas, recibías un +2 y una herida adicional, que era bastante bueno, estaba bastante bien. Y esto lo que permite es que gastando una acción adicional puedes infligir un punto de daño más para el ataque este. Es decir, está bastante bien porque al final, en lugar de repetir la tirada, si yo ya he tenido éxito, lo que hago es gastar la acción y no estoy haciendo otro ataque, estoy haciendo ya el punto de daño directamente. Vale 2, bueno, el cuchillo valía 1, es decir, entre este y el otro más o menos está bastante equilibrado y yo creo que a lo mejor, dependiendo del personaje o si tiene ya más armas, si le es más costoso descartarse, esta es permanente, es decir, va quedando allí, a lo mejor antes el cuchillo a veces lo perdías demasiado rápido y hasta que robabas otra arma era complicado. Me ha gustado, lo he metido en algunas barajas y me ha funcionado bien. Vamos ya con las cartas propias de cada uno de los colores. Empezaremos con las de superviviente.
Superviviente ha ganado bastantes cartas muy interesantes, muy buenas. Una de ellas es el hacha, es una de las mejores. Adolecía de falta de armas, es decir, le faltaban algunas armas. Tenía el bate de béisbol y poquita cosa más, lo demás no era demasiado potente. Y el hacha de bombero está muy bien. Lo que te permite es combatir gastando un recurso para recibir un +2 a la prueba esta de habilidad, y puedes hacerla hasta 3 veces por ataque, es decir, gastar 3 recursos es un +6. Claro, puedes meterle un buen hachazo a sobre todo uno de los gordos, que a veces cuestan mucho, de uno de los monstruos, uno de los bosses, como si dijéramos, algún primigenio o similar. Y entonces el hacha te ayudará bastante con eso, y además si no tienes recursos en la reserva, el ataque inflige +1. Es decir, puedes gastarte pues tus 3 últimos recursos en hacer un +6 y además un daño adicional, y vale 1 el hacha, con lo cual una incorporación más que interesante. Tenemos también este aliado, Peter Silvestre, un aliado bastante bueno. Todos los que dan algún tipo de +1 en una de las características son muy buenos. La mayoría de ellos valían 4 en la caja básica, este vale 3. Si bien es verdad que a lo mejor la agilidad no es el mejor de todos, pero tampoco está nada mal. Y la habilidad que tiene de cuando terminar el turno se cura un punto de horror también puede ser bastante útil. Con lo cual, un aliado que muy a tener en cuenta y que realmente vale la pena incluir en la baraja. Cartas de reclamo, ya teníamos varias de estas de evitar, ¿no? En las cartas de superviviente. Esta por un coste bastante razonable, que es 1. Evitas, y si el enemigo no es élite, evita al enemigo y lo mueves al lugar conectado. Es decir, sobre todo si no es cazador, digamos, ya te lo has librado, te lo libras de él, te lo metes en algún sitio donde ya no vayas a ir porque ya está todo investigado, y es prácticamente como si lo mataras. Y a coste de 1, pues la verdad que está bastante bien. No funciona con élite, pero la carta me pareció bastante interesante. Y luego las cartas avanzadas del rojo, que aquí sí que vemos que hemos ganado un aliado muy bueno, extremadamente bueno. Peter Silvestre, el tuneado, no solo te da un +1 a la agilidad, sino también un +1 a la voluntad, y además tiene un punto más de horror, que te suba 2 características, y por un coste de 3, pues yo lo veo que, bueno, nada más que decir. La verdad es que vale la pena incluirlo, y te gasta al final 2 puntos de experiencia, que tampoco es que te gaste demasiados. Con lo cual es de las primeras que yo siempre subo a la baraja de superviviente. Vamos con las cartas de místico, que como ya he aventurado antes, pues no han sido las que mejor paradas han salido. Aquí un claro ejemplo. Un hechizo que nos cuesta 4, es decir, un coste 4 es un coste elevado, es un coste que queremos que haga algo bastante potente, ¿no? Y al final esto lo que hace son gastar una carga y puedes investigar. Y luego haces investigación usando voluntad en lugar del propio libro, del de investigar. Y además, si de la bolsa sacas uno de los típicos símbolos estos, pues te terminas el turno inmediatamente. Es decir, pago 4, me ocupa el slot de hechizo, con lo cual no puedo tener otro hechizo tampoco. Y tengo 3 cargas para investigar. O sea, es nefasto. O sea, no tiene otro nombre, es que es malo. Y no sé, no encuentro tampoco muy bien la lógica a la carta. Las velas sí están bien, esta es una de las pocas que se salvan. Tampoco es ninguna maravilla porque te ocupa, es un objeto, te ocupa una de las manos. Pero al menos es barato y el efecto está bien, ¿no? Lo que te dice es que si revelas uno de los símbolos estos especiales, recibe un +1 al valor de la habilidad de la prueba. Está bien porque incluye todos los símbolos, excepto el del fallo absoluto, que tampoco tendría sentido porque un +1 no lo iba a evitar. Es más o menos un tercio de la bolsa, más o menos, y un +1 es potente. El +1 además pensemos que no es un +1 algo específico, es a cualquier tipo de prueba de habilidad que estés haciendo, con lo cual que una de cada 3 veces tengas un +1 en tus pruebas, está bastante correcto para un coste de 1. A las velas me han gustado, la verdad. Esta, otra de las cartas que, bueno, ni fu ni fa, la verdad. Claridad mental, por 2, otra vez nos ocupa el slot de hechizo. También es otra vez como, bueno, y si hiciera algo potente estaría bien, pero lo que hace es curar un punto de horror. Bueno, está bien, pero hay otras opciones de curar horror que ya veremos más adelante también, por ejemplo, de los investigadores rebeldes, y no sé si alguno más, y incluso de la caja básica tenemos alguna opción. No es especialmente atractiva la claridad mental. Y lo único que sí que está bastante bien es uno de los hechizos
los hechizos mejorados. Bueno, no es un hechizo, es en este caso, bueno, es un hechizo, pero no ocupa slot de hechizo, vaya. Es una de las mejoras y es similar a la luz cegadora que ya teníamos en la caja básica. Lo que nos permite es hacer un evitar usando voluntad en lugar de agilidad. Y lo que mejoramos con respecto a aquel, que lo que hacía era un punto de daño, es que anexamos esta carta al monstruo, y si cuando se fuese a enderezar tiene que superar una prueba de voluntad 3. Si no, pues se queda esto y descartas al monstruo. Fracasa, descarta al monstruo, o sea, descartas el atar al monstruo, perdona, y ha sido un turno adicional que lo has dejado girado. Al coste de 3 no está mal, tampoco es que sea ninguna maravilla, pero en comparación con las demás, pues la verdad que es la única que brilla un poco. Vale, vamos con las cartas de buscador. Cartas de buscador sí que hay algunas que he encontrado bastante interesantes, de hecho casi todas son bastante buenas, muy enfocado a eso, a temas de descubrir pistas y demás, pero bueno, en general bastante bien. Un aliado por 2, que cuando entra en juego nos permite robar 2 cartas. Robo de cartas siempre es deseable en este juego y en la mayoría de juegos de cartas, pues es algo que todo el mundo que haya jugado un poco a cualquier cosa de estas sabrá que es importante. Por 2 está bien y encima es un aliado al que le podemos, cuando ya ha hecho el efecto, si luego tiene que morirse y recibir daño por nosotros, pues nos va a ayudar, o sea que genial. Y también te permite tener 2 cartas adicionales en la fase de mantenimiento, en lugar del tamaño de máximo de mano habitual, con lo cual una carta que se puede jugar perfectamente y de hecho yo la he jugado y me ha parecido bastante buena. Otra de las cartas que está bastante bien es la solución extraña esta. Realizas una prueba de investigar 4 y si tienes éxito la descartas y robas 2 cartas. Como veréis, por el tema de Rex Murphy, ¿no? Parece que han puesto bastantes cartas de estas de robar. Y esta pues también lo mismo, muy bien, porque por un coste de 1 robar 2 cartas haciendo la prueba, que al final es dura, es de 4, pero bueno, siempre vas a tener, o sea, está haciendo un investigador que ya de serie lleva 4 y que tiene cosas que le pueden añadir, es decir, en principio es más o menos fácil, y si no tampoco se descarta, simplemente tendrás que probar otra vez. Y lo que es curioso, si leéis aquí, anota en el registro de campaña que habéis identificado la solución. Esto evidentemente es parte de la campaña, aquí no entramos ya porque sería tema spoiler. Otra de las cartas que también me ha parecido interesante, a lo mejor no la más poderosa, pero sí al menos bastante útil, es el atajo. Para empezar cuesta 0 y es rápido, no os gasta nada, con lo cual esto siempre está bien, aunque el efecto no sea demoledor. Y el efecto, bueno, no está mal, elige un investigador que esté en tu lugar y lo mueves a un lugar conectado. Realmente, por 0 y gratis, te estás ahorrando una acción. Es decir, a las muy malas es como un movimiento gratis que no está mal. Se pueden incluir en la baraja y a veces funciona, y también para mover al investigador compañero que esté en tu mismo sitio a otro lugar conectado y ahorrarle una acción que a lo mejor de otra manera no podría hacer suficientes cosas como para, no sé, matar a un monstruo o descubrir todas las pistas o lo que sea. El atajo, pues bastante bien también. Y luego las cartas, este no tiene cartas, pensaba que sí, es verdad, pero no lo recordaba, no tiene cartas mejoradas. Esta carta también es, digamos, de las básicas, de las nivel 0. Esta sí que no está mal tampoco, pero bueno, ya tiene tantas cosas de este estilo que a lo mejor no es de las mejores. Y es que si tienes éxito, en lugar de descubrir una pista, descubres una pista en el lugar conectado. Si fuera I, estaría muy bien. Si no, bueno, estás pudiendo descubrir, digamos, a distancia. No está mal, pero bueno, es que ya tiene muchas cosas de descubrir pistas y hay otras que me han gustado más. No está mal. Vamos con las cartas de guardián. La cachiporra. La cachiporra básicamente es un cuchillo malo. No me acaba de convencer. Recibas un +1 y la diferencia es que si atacas a un enemigo enfrentado y fracasas, no le haces daño al otro investigador. Con lo cual al final creo que es mejor la posibilidad sacrificable del cuchillo, ¿no? De recibir ese +2 y ese daño adicional frente a que si atacamos a un investigador enfrentado y fallamos y tal, no le hagamos el daño. Entonces no es que sea mala, además coste 1, te da +1, o sea, está bien, pero creo que hay opciones mejores. Esta no es de las buenas de guardián, no acaba de destacar. Esta carta, sin embargo, sí me gusta bastante.
también me gusta, pero para partidas 3-4 jugadores, a lo mejor para 2 o así no tiene mucho sentido. Es rápido, es decir, no nos consume acción y es barata, y lo que hace es que te permite enfrentar a cualquier cantidad de enemigos que haya en tu lugar. Es decir, es bastante útil en el caso de que estén acribillando a uno de nuestros compañeros, llegar allí y no tener que gastarte gasto acción para enfrentarme, gasto acción para enfrentarme, porque entonces, claro, hemos perdido las acciones y al final nos acribillan a nosotros. La gracia es esto no me consume acciones y me los llevo todos, y a partir de ahí ya puedo empezar a actuar. La carta está bastante bien y funciona, ya te digo, no... Trabajo en equipo. Esta es otra de las cartas que también en determinadas situaciones es muy buena. Así de entrada, cuando la leí no me gustó nada. Por 0 y no es rápido, o sea, sí que gastas una acción, lo que te permite es que con alguien que esté en tu lugar, bueno, de hecho los investigadores que estén en tu lugar pueden dar o intercambiar, es decir, entre ellos también, eso también está a tener en cuenta, cualquier cantidad de apoyos, objeto, apoyos, aliados o recursos entre sí. Claro, en principio gastar una carta, gastar una acción para poder intercambiar, muchas veces dices, bueno, yo no quiero nada de la baraja de la otra persona, porque como muchos sí, pues recursos puede estar bien si alguien va escaso, pero por ejemplo es una muy buena combinación con Jenny Barnes, por ejemplo, que vimos al principio. Suele tener muchos recursos, hay gente que va bastante más ahogada de recursos, y también tiene gran cantidad de armas y de aliados interesantes, entonces es bastante buena si la combinamos con Jenny, sobre todo, y una partida eso de 3-4 jugadores donde haya más posibilidades de que nos encontremos en el mismo lugar. Lo siguiente sería la carta de provocación, pero mejorada. Básicamente es lo mismo, solo que además robamos una carta adicional por cada enemigo enfrentado con esta carta. Entonces, la otra carta me gustaba, pues esta evidentemente también me gusta porque hace lo mismo y nunca vas a usarla para enfrentarte solo a uno, vas a enfrentar 2 o más, con lo cual por un recurso mínimo estás robando 2-3 cartas que están muy bien. Y por último nos quedan las cartas de Rebelde, que también han sido otras de las que han ido bastante bien, creo que han pillado un par de cartas bastante interesantes. La mejor, a mi opinión, es esta. Es rápido también, tiene un coste bastante bajo y lo que hace es que cuando un enemigo aparece en tu lugar, lo que puedes hacer es moverte inmediatamente a un lugar conectado y el enemigo sigue apareciendo en el lugar donde estabas tú. Lo mismo que antes con otras cartas de mover. Para enemigos cazadores pues no es demasiado potente, pero para otro tipo de enemigos pues está muy bien, ¿no? Por uno y encima sin gastar acción lo evitamos y ya nos hemos quitado un problema de encima. A mí me gusta bastante esta. Más cartitas. Doble o nada. Esta es curiosa. Es complicada de definir. No acabo de saber si me gusta o no. Puedes hacer como máximo una de este doble o nada por tirada y lo que te hace es doblar la dificultad, pero también te dobla el efecto de la prueba si tienes éxito. Es decir, por ejemplo, si estoy haciendo una prueba de ataque, pues me sea el doble de difícil, pero si la supero, haré 2 veces ese ataque. Y lo mismo para cualquier otra cosa, como investigar, etcétera, etcétera. Está bien, y además es un comodín para la prueba de habilidad, pero claro, pruebas muy sencillas difícilmente vas a querer potenciarlas, y pruebas difíciles doblarlas, pues claro, es muy complicado. Una prueba que ya te requiere un 4, pues doblar a 8, por ejemplo, es altamente improbable que vayas a superarla. Con lo cual, en determinadas situaciones puede funcionar, pero también se te puede atascar en la mano. Yo nunca metería más de una en la baraja, porque la puedes tener allí perdida durante la partida y hubiera sido mejor robar cualquier otra carta. Pero en general tampoco está mal, no hay mucho más que decir, tampoco no es mala, al menos. El coraje líquido, me ha gustado bastante, la verdad. Por uno, tienes 4 suministros y al final lo que hace es curar horror. Como veíamos antes, pues hay cartillas de curar horror y esta yo creo que es de las mejores, porque tienes bastantes suministros, o sea, 4 oportunidades, y el coste es barato, es de 1. La única pega es que si lo haces a personajes que no tengan mucha voluntad, podría llegar a afectarles y quitarles una carta. Pero bueno, es una tirada de voluntad 2, tampoco es excesivamente exigente, con lo cual yo siempre intento incluir alguna en alguna de las barajas, porque curar horror muchas veces algunos personajes lo necesitan porque si no acaban locos. Y esta es la carta mejorada
de los rebeldes. También está bastante bien, pero lo mismo que antes, es un poco específico dependiendo de la baraja. Por uno tienes un tío que aguanta tres toques, bueno, 2 toques, al tercero ya moriría. Te está dando un +1, que eso es lo que por ese coste tan bajo es muy, muy potente. Pero la desventaja es muy heavy también, que es que al final del fase de mantenimiento tienes que pagar un recurso o lo descartas. Volvemos otra vez, por ejemplo, a la investigadora Jenny Barnes. Pues si tienes esta investigadora que puedes permitirte, dijéramos, pagarlo gratis, por decirlo de alguna manera, con el recurso adicional que me da, lo voy pagando, bueno, pues tienes a alguien que te da un +1 ataque y que además aguanta varios toques, con lo cual está bastante bien. Y en general los rebeldes también tienen la carta que ya de obtener 10 recursos, etcétera, con lo cual para la temática, ¿no?, de esta de mercenarios y demás, y criminales, pues les pega bastante y la carta está muy bien. Y esto es todo lo que lleva la caja. Vamos a ver qué conclusiones sacamos de todo esto. Bueno, ya habéis visto un poco qué contiene esta caja del legado de Dunwich, qué nos aporta, ¿no?, los personajes nuevos, las cartas nuevas, etc. Una de las cosas que más se ha quejado la gente, y la verdad que yo estoy completamente de acuerdo, es la caja en sí, la propia caja en sí, que antes no la he abierto, la voy a abrir ahora, porque son de estas que usa Fantasy Flight, ¿no?, que ya usan otros juegos, como precisamente los LCGs que tiene, ¿no?, el del Señor de los Anillos y los del Juego de Tronos. Son como muy endebles pues, y no sirven para nada, en realidad. Vienen aquí con una caja súper grande, que al final te viene una cuna con 3 barajitas aquí, que lo veo innecesario, porque si quitas esto se baila todo dentro, si lo dejas tampoco aporta gran cosa. Y bueno, la caja es bastante. Al final yo lo que he hecho es lo he metido todo aquí y en el fondo las cartas tienen que mezclarse porque vas a jugar con las de una expansión, con las de otra, tampoco tiene mucho. Entonces yo no le doy más vueltas, pero sí que es verdad que las cajas, no sé, son un poco así. Y también os quería enseñar lo que es el manual en sí, bueno, la aventura, el manual no, las reglas no cambian, solo te añade aquí una pequeña regla que es la de exiliar, pero bueno, sin hacer spoiler, un poquito pues las nuevas aventuras y sobre todo lo que es la campaña en sí, que vemos que hay muchísimas aventuras. Esta caja de aquí solo incluye estas 2 primeras, ¿vale? O sea que vamos a tener que comprar unas cuantas cajitas de estas. Las siguientes son como cajas pequeñas, lo que ellos llaman, no sé exactamente el nombre, pero son estas cajas que si habéis visto, que son como simplemente del tamaño de la carta y viene a lo mejor un libretito de estos en plan papel, que serán las siguientes. Creo que hay 6 más en concreto, hasta que podamos finalizar esta campaña de Dunwich, así que esperándola con bastante ansia. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues le dais al like, compartid y nos vemos la siguiente semana.